engrandecido nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, mis hermanos, pues en este día reciban un abrazo de mi parte y que Dios Todopoderoso, pues en este día nos conceda que nuestra mente esté libre para tratar lo que Dios quiere que hoy recibamos, con el propósito de ir creciendo en su doctrina, para el propósito con que Él nos ha llamado. Él es el que se ha de encargar de ir manifestando en cada momento o en cada edad del plan y el propósito que Él tiene con el hombre y en esta edad con nosotros. Hoy nosotros nos sentimos contentos, agradecidos de nuestro Dios, pues está con nosotros hoy el hermano Miquea, nuestra hermana Mariana, que nos hemos estado gozando mucho. Ayer estuvimos donde el hermano Salomón y Berti, y nada, la hemos estado pasando grandioso aquí, y son cosas, hermanos, que les agradecemos a Dios porque Él es quien permite ver nuestros sueños presentes. A veces tenemos la intención y el deseo de compartir con hermanos. Nosotros le llamamos a eso por imposición de manos, porque cuando podemos hablar personalmente con un hermano, pues hay cosas que uno la vive, y ese es el gran deseo de todos nosotros, que aunque estamos usando estos medios, nuestro deseo es un día abrazarnos personal con lo que Dios tenga el propósito y nos permita la oportunidad, porque el deseo es vernos todos los otros con todos nuestros hermanos, si así Dios lo permite. En este día, hermano, pues Dios tiene algo que escribí por aquí, lo he meditado, me he gozado mucho con esto, y soy una persona que me gusta de parte de Dios dar lo que Dios me da, y por eso escribí esto para compartírselo. Unas cuantas preguntas, creo que aquí veo 1, 2, 3 y 4 preguntas para que ustedes la noten y la mediten por las escrituras. La primera dice así: si Dios separó las aguas de las aguas, ¿qué fue lo que Dios separó como agua? Si Dios separó las aguas de las aguas, ¿qué fue lo que Dios separó como agua? La segunda: ¿dónde estaban y están estas aguas? ¿Dónde estaban y están estas aguas? La tercera pregunta dice: cuando vino el diluvio y murieron, ¿qué fue lo que murió? Cuando vino el diluvio y murieron, ¿qué fue lo que murió? La cuarta pregunta dice: ¿qué fue lo que construyó Noé como arca? ¿Qué fue lo que construyó Noé como arca? Las escrituras que vamos a tener es Génesis 1, del 6 al 10, y Génesis 6, 12 al 22. Vamos a que la hermana Mariana me lea la primera escritura, que está en el Génesis 1, versículo 6 hasta el versículo 10. La escritura en el nombre de Jesús. Luego, la escritura en el nombre de Jesús. Amén. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separen las aguas de las aguas. Hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue
así. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descubrirse lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Amén. Amén. Sea engrandecido nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesús, en esta tarde te damos la gracia por tu amor y tu misericordia hacia nosotros, esperando que estas escrituras que hemos leído, usted quien es el que abre y cierra, permita que así como nos ha venido ayudando a nosotros en su misericordia, de ahí entendiendo de esta manera, usted permita que el espíritu de su palabra, que se ha de conectar con todo lo que hayan de oír este video, usted sea quien se haga presente y abra los sentidos al tocar la palabra, y usted que es el que permite que las personas puedan quedar entendidas de lo que usted quiere que se conozca. Todo está en su mano, en su misericordia. En esta tarde sigue bendiciéndonos a cada uno de nosotros. Permite que estemos atentos, que limpie los cielos de tu palabra en cada uno de nosotros, para que tu palabra siga el proceso con que ha iniciado en cada uno de nosotros, para que así podamos llegar a ese lugar que usted tiene predestinado para todos nosotros, de quedar recogido con usted, como lo ha estado haciendo por su palabra. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, hermanos, seguimos dándole la gracia al Señor Jesucristo por el amor de Él hacia nosotros. Primero, hermano, quiero que el Dios Todopoderoso, pues atenciones nuestra mente, ya que nosotros, Dios nos ha venido dando la oportunidad de estar en un lugar que yo le llamo la Universidad Divina, donde Dios inició con todos aquellos hombres un programa cuya terminación quedará como resultado el regreso de su pueblo Israel, conociendo el testimonio al lugar de lo que Dios tiene para que ha de acontecer en los últimos tiempos. Dios en estos tiempos nos ha tocado a nosotros a esta edad, siguiendo esta misma línea de la doctrina, la que nos ha estado evangelizando. Nosotros que hemos hallado gracia ante Dios, como decía, de poder ver en las escrituras algo real, un hecho real, no una historia, no un cuento, sino que dentro de la humildad, dentro de la sencillez que Dios ha ido poniendo en nuestra vida, en nuestros corazones, hemos ido aprendiendo de parte de Él la facultad que es Jesús, como a veces le he puesto de ejemplo el pan, de todos los ingredientes con que se fabrica. Jesús como obra de Dios, que es el nombre que conlleva todos los ingredientes que forman este cuerpo, que sale de Dios y vuelve a Dios. Esto no porque el ser humano quiera, el ser humano está trancado, no hay ciencia que tenga comunión con esta ciencia de Dios, porque la lógica de Dios no entra a la lógica de la ciencia humana, y no es por la fuerza del hombre, no es por la búsqueda del hombre quererse encontrar con Dios, es Dios que ha salido en nuestra búsqueda, salió a la búsqueda de aquello y ha salido en búsqueda de nosotros, inició una obra en nosotros, hermanos, y en esto nos agradecemos de parte de Dios, porque nos ha atencionado en esta edad y nos ha estado enseñando la palabra con el propósito de que verdaderamente seamos libres. Nos hemos estado gozando de esta mañana a través también de la enseñanza de la hermana Ada, que venimos, hermanos, unidos en el espíritu. Las hermanas se gozaban ahorita cuando oían a la hermana Ada, y es que nosotros no hubiésemos hablado con ella, y tenemos 2 semanas hablando de la luz. No sé si el hermano le mandó una enseñanza, la enseñanza que tuvimos la primera parte del domingo, que decía y dice que por qué Dios separó la luz, porque por qué Dios, porque los hombres rechazaron
la luz por la tiniebla. Y hoy también seguimos aquí, todos los hermanos, con ese tema. Y Dios quiere, me permitió a mí que escribiera esto para que siguiéramos en esa misma línea, porque en ese capítulo del Génesis en el que estamos, en el que acabamos de leer, si ustedes leen el capítulo completo desde el 1, que ustedes después lo pueden leer completo, ustedes se van a ir dando cuenta cómo Dios inicia su creación en un orden, hermano, porque Dios pudo en el primer día haberlo terminado todo, pero Dios tiene un orden sabiamente para que no quede laguna en ningún hermano, sino para que cada hermano quede consciente. En el primer día, Dios hace los cielos y la tierra, separa la luz de la tiniebla y termina ahí y dice Dios que bueno. En el segundo día sigue el proceso de trabajo y así vemos durante esos 6 días también la enseñanza que trajo Miquea, que hablaba de ese último culto, esa última reunión, ya para pasar Jesús como enviado, como obra de Dios terminada, como facultad terminada en cada uno de nosotros. Entonces, le decía de nosotros ver esta obra desde la parte original, ya no como un cuento, no como una historia. Al hablarse la palabra de todo esto, el Espíritu permita que usted no se quede mirando la parte de afuera. La parte de afuera, mis hermanos, todo lo ha hecho Dios, pero la parte de afuera no tiene nada que ver con esto. Esto es la facultad de Dios en medio de un pueblo donde quiero que mediten en algo, hermano. Aquí quien se ve y es quien está haciendo esto es Dios. Pero nosotros que conocemos y creemos en Dios como espíritu, eso dice en San Juan 4:24, que Dios es espíritu, y tales adoradores anda buscando que le adoren en espíritu y en verdad. Nosotros nos sentimos agradecidos infinitamente de Dios, porque no que hayamos hecho ninguna obra de grandeza, ni ningún esfuerzo para entender de esta manera. Nos veríamos nosotros como personas que le llamaron al apóstol Pablo como loco, porque las muchas letras lo habían puesto loco. Entonces nosotros en ese mismo orden, en ese mismo sentido, viéndonos nosotros en el presente de todo lo que está escrito, viendo a la humanidad a 1000 años luz de esta doctrina, nosotros en un presente que tiene la obra de Dios, hoy Dios quiere que usted vea a Moisés. Si usted se pone a pensar y a meditar el tránsito por la distancia que tuvo que trasladarse Moisés, y digo Moisés porque Moisés quien está trayendo a existencia la creación de Dios, aunque Moisés es un testimonio donde el individuo en el que está Dios tratando no se ve, porque está en lo invisible. Está Moisés como el testimonio y Dios en Moisés, que es el que está haciendo o trayendo a existencia su creación en medio de un pueblo. Dios separando las aguas de las aguas con un propósito, hermano, porque todo estaba hecho y todo está hecho. Lo que pasa que Dios, por medio de la orden que Dios da, Dios no tuvo que agarrar y buscar un pedazo para formar la tierra de algo. La tierra estaba hecha, todo estaba. Lo que pasa que no había un orden, y es lo que la palabra está haciendo en medio de nosotros hoy, a través de todos los hermanos que Dios nos ha permitido ir trayendo las enseñanzas. ¿Qué pasa, hermano? Cada hermano que trae una enseñanza, Dios no quiere que usted se vea mirando al hermano, sino que usted se quede comunicado con la voz que viene en el mensaje donde Dios viene, queriendo que usted atencione, que usted se quede con el envío
para que mañana usted alcance una comunión con Él y con el hermano. Porque Dios ha de dejar en medio de la tierra una familia en luz, una familia de luz. Cuando digo en luz y de luz, una familia entendida del propósito y del programa de Dios. Porque lo que ha de suceder y lo que se ha de hacer en la parte de afuera, lo hará Dios y lo hizo Dios con un pueblo enseñado en conciencia por Dios. Y miramos que el pueblo de Israel no conocía ni su mano izquierda ni su mano derecha, pero era y es el pueblo de Dios. Entonces Dios, que es un amor benévolo, Dios no deja a su pueblo en ignorancia, Dios no deja a su pueblo en esclavitud, que aunque lo pasa por el proceso para que aprenda y conozca entre una cosa y la otra, para que aprenda a tener misericordia, para que aprenda a tener piedad, para que conozca qué es lo que Él como piedad, qué es lo que Él como misericordia. Entonces Dios permite que el pueblo vaya pasando por los diferentes procesos. Entonces en todas las edades el pueblo de Dios ha ido pasando por diferentes edades, por diferentes procesos de enseñanza. Entonces, hermano, nosotros que hemos venido siendo enseñados por Dios de una manera facultativa, no de una manera histórica. No es que la obra de Dios no tiene una historia, pero tiene una historia, pero como Dios cambia el instrumento, le cambia el nombre para que ya no quede en la historia, sino en el presente. Por ejemplo, le decía hoy a los hermanos que Saulo está vivo, Pablo está vivo, porque Saulo es un nombre y Pablo es otro nombre. Pablo dijo, no vivo yo, vive Cristo en mí. Ahora, ¿dónde entonces quedó Pablo y dónde quedó Saulo? En él quedaron en el pasado porque murieron. Por eso, hermano, yo quiero que meditemos en algo y por eso decía la última pregunta que hay, o la tercera pregunta, donde dice que cuando vino el diluvio y murieron, ¿qué fue lo que murió? ¿Por qué? Porque si usted ve una historia, usted ve un grupo de gente ahogándose en medio de una tempestad, de una tormenta, de un ciclón, porque dice que las cataratas del cielo se abrieron y hubo tan escritura que habla, ahí creo que en los Hechos 15, que habla la palabra cuando se reunió la iglesia a tratar el tema de Cornelio, ahí habla la palabra que el Espíritu Santo vino a uno de los hermanos, porque había alguien que quería que en la enseñanza de la gracia se introdujeran algunas cosas de la ley. Y como en la obra de la gracia no puede funcionar la ley, el Espíritu Santo intercedió y dijo que a los gentiles que habían hallado gracia ante Dios, no se les pusiera mucha carga, sino que se les pusiera solamente que se libraran de ahogado y de comer carne. Todo eso, hermano, tiene su importancia y su secreto. Por eso hay un mundo que pereció ahogado. Pero miren qué pasa, hermano. Esto no se puede ver fuera. Porque si es Moisés que está obrando, que está haciendo esta obra, es Dios que está en Moisés, pero es Moisés que está trayendo en medio del pueblo. Porque ¿dónde están estas aguas que están separándose? Para que aparezca el propósito de Dios, porque había que hacer un trabajo en la tierra y la tierra estaba hecha, pero no se veía porque estaba ocupada, que es lo que Dios quiere, que la mente suya vaya pasando por la enseñanza y vaya adquiriendo la liberación, porque mientras hayan cuerpo en la mente, no puede el espíritu obrar o hacer lo que el espíritu quiere hacer. Entonces, ¿qué resulta? Hay una obra ahí donde habla la palabra que Dios dio una orden para que las aguas se separaran de las aguas, pero al separarse las aguas de las aguas, aparece entonces una obra que les llama la expansión. Ahora Dios le pone nombre a la expansión, le pone nombre a la expansión y le llama cielos. Y ahora a lo seco que aparece, ahora le llama tierra. Hermano, veo, se está escuchando bien, que veo como que está frisado un poco aquí, no sé. Hermano Aníbal. ¿Me escuchan bien, hermano?
Y lo escuchamos. Amén. Entonces, nosotros miramos, hermano, como decía, que viene la obra de Dios, Moisés haciendo un trabajo, y le decía de meditar en el capítulo completo, porque ahí viene la palabra en los días que tiene la enseñanza, que son 6, y en el 7º descansa Dios en medio del pueblo. El primer día Dios crea una cosa, en el segundo crea la otra, y todo es un propósito en medio del pueblo. Ahora había que aparecer la tierra estaba, pero estaba negada en agua, no se veía. Al separar las aguas de las aguas aparece lo seco. Ustedes ven que la tierra estaba entonces. Si aparece lo seco, cuando se separa las aguas de las aguas, estaba. Los cielos vienen a adquirir el nombre, a aparecer ahora esta separación de las aguas de las aguas. A esa expansión, ahora le pone Dios el nombre de cielo. Ahora a lo seco le llama tierra, y ahora manda a Dios a que todas estas aguas se reúnan en un lugar. Al reunirse en un lugar, ahora todas estas aguas le pone Dios el nombre de mar. ¿Qué resulta? Ahora después Dios inicia dándole mandamiento a cada obra. Manda a que las aguas produzcan todo tipo de seres vivientes, y manda ahora a que la tierra también produzca también seres vivientes, y le da Dios entonces orden a cada obra. Esto, mientras usted no lo está viendo con el Espíritu de Dios, usted va a verlo como una historia y lo va a ver fuera de usted facultativamente. Entonces Moisés, esto a quien le dice esto, usted lo va a creer si el Espíritu de Dios está en usted. Pero al que le dicen que Moisés, todo lo que está creando no es lo de afuera, sino en medio de un pueblo, porque si la palabra lo está haciendo hoy en medio de nosotros, ¿dónde están? ¿Dónde estuvieron ayer esas aguas y dónde están hoy esas aguas que hay que separarlas? Es en la mente, hermano, del pueblo. Es en la mente de cada hermano. Entonces, la palabra viene poniendo orden, viene estableciendo un orden de su creación en cada hermano. En cada hermano, porque al final de la jornada, usted tiene que tener cielo, usted tiene que tener tierra y usted tiene que tener agua. Por eso, hermano, todo hermano que recibe esta enseñanza de parte de Dios es capacitado para crear, para formar. Después que el apóstol Pablo fue educado y fue evangelizado por Ananías y preparado, el apóstol Pablo, su trabajo era, dice la Escritura, que para eso Dios lo llamó. En los Hechos habla la Escritura, creo que desde el 22, de 16 en adelante, habla del 26 ahí, después de los Hechos del 20 para adelante, ahí habla la palabra acerca del apóstol Pablo, donde da su testimonio y para qué Dios lo llama. Donde dice que ahora te me he aparecido a ti librándote de manos de los judíos para ponerte por ministro, ahora para enviarte a los gentiles, para que le abra los ojos, para que lo liberte de las potestades de Satanás y le predique la salvación en mi nombre. Entonces, todo esto lo hizo el apóstol Pablo, pero Pablo no inició arriba, Pablo inició desde abajo. A Pablo primero fue formado. Por eso dice él, yo le he dado lo que recibí del Señor. O sea que todo lo que Pablo hizo estaba con él. Entonces nosotros, la palabra viene también haciendo un orden entre nosotros para que mañana usted no esté brincando y mañana usted no se vaya del cuerpo, hermano. Del cuerpo de la enseñanza no se va a mover cuando usted llegue a alcanzar la conciencia genuina de Dios. Por ejemplo, hermano, se está dando un caso y le hablaba a unos hermanos de esto. Si usted no tiene una conciencia formada de lo que es la luz, de lo que es la comunión de parte de Dios, en todas las edades Dios le ha traído un juicio, porque eso fue lo que hizo Dios con el diluvio. Trajo un juicio porque la tierra se había corrompido, el pueblo se había corrompido, y entonces ahora había que traer un juicio. Pero hubo una familia que halló gracia ante Dios, porque venía en la justicia, venían porque dice la palabra que Noé era un hombre justo. Entonces en ese lugar venía Jesús, porque el justo de Dios es Jesús, pero no con el nombre de Jesús, sino con el nombre de Noé. Entonces, ¿qué resulta? Hoy se está dando un caso de que
Si un hermano, como dice la Escritura, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Cuando el eunuco le pregunta a Felipe, que viene declarándole la enseñanza, el eunuco le dice, porque apareció agua en el camino apareció agua. Y ahora el eunuco le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado si aquí hay agua? Ahora Felipe le dice, bueno, pues si tú crees, bien puede. Ahora él le dice, sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, ¿ustedes creen, hermano, que es cualquiera que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? No cualquiera cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque en 1 de Juan dice la palabra que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está con él. Ustedes ven que no es tan fácil. Y lo fácil que es Dios estar con uno, solamente creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero ahora, como hay una enseñanza del hermano Aníbal que dice que hay un Jesús que no te deja ver, hay verdadero Jesús, la tierra ha estado llena de una historia acerca de quién sea Jesús. Pero nosotros entendemos y conocemos a Jesús como el Verbo de Dios, que ha venido desde el principio trabajando con un pueblo, con una línea que ha venido desde el principio haciendo un trabajo con todas las personas, con todos los hombres que Dios tiene elegido. Entonces nosotros nos agradecemos a Dios por lo que está haciendo con nosotros. Entonces, hermano, miren, nosotros miramos cómo cambian los nombres siendo Jesús el mismo. Si la doctrina que Dios tenía en Noé, porque si Noé construye un arca, sería contable que Noé construyó esta arca, porque si usted se va a salvar, si usted se está jugando y me trae el Espíritu, hermano, una obra, ahora, igual deje ese punto ahí para seguirlo, para adelantarle el otro punto en el que estábamos. Miren, vuelvo al eunuco. Si hoy una persona cree a la doctrina de nosotros, el otro paso es bautizarlo. Lo va usted a llevar a un río, teniendo el agua, teniendo yo el agua. Yo le decía hoy, y hablaba en estos días en un lugar que estaba por ahí, y le puse de ejemplo porque en la enseñanza que Dios me ha dado, me gusta ponerle ejemplo a los hermanos. Me dicen, me cuestionaron dos hermanos, y me dicen, hermano Rafa, yo quiero hacerle una pregunta acerca del bautismo. Usted quitó el bautismo de allá. Digo, nosotros no hemos quitado nada de las Escrituras. Nosotros practicamos todo lo que hemos recibido de parte de Dios. Siempre lo hemos practicado y lo seguiremos practicando. Porque dice la Escritura que no se le puede quitar ni añadir, porque eso trae problemas. Nosotros venimos en la misma línea en la que empezamos. Lo que pasa es que no nos hemos quedado en el repetir. Dios nos ha permitido seguir avanzando y con el apoyo y con el poder de Él no nos detendremos. Seguiremos avanzando porque hemos iniciado un camino cuyo nombre es Jesucristo y cuyo final es quedar reunidos con Dios. Entonces le ponía de ejemplo lo que yo sé hacer. Yo le dije que con qué espíritu el cura le da la hostia como cuerpo de Cristo a una humanidad. ¿Con el espíritu de la verdad o el espíritu de la mentira? Dicen ellos, con el espíritu de la mentira. ¿Con qué se reúnen todos los pentecostales? Y esto no es por crítica, hermano, es una enseñanza. Todos los pentecostales se reúnen porque yo fui de ellos y yo lo hice. Se reúnen todos los domingos a partir el pan, pero en vez de partir la enseñanza que tienen, parten un pan que lo hago yo con harina, literalmente hablando. Y un vino que ellos usan especial, como la sangre de Cristo. Entonces yo le preguntaba y le decía a los hermanos, predicándole con el ejemplo, si ellos hacen esto, ¿qué espíritu le aplican a la palabra? ¿El de la mentira o el de la verdad? Me dicen ellos, el de la mentira. Ustedes ven que ellos mismos se están contestando. Entonces yo le pregunto, si ahora mismo, le decía yo, si nosotros, yo agarro este grupo que compartimos aquí la palabra y me voy con ellos a Mano Guayabo, que es un río que existe aquí en Santo Domingo, y allá nos juntamos se juntan los testigos de Jehová, nos juntamos con el cura y nos juntamos con todo allí, a hacer lo mismo en ese río. ¿Qué espíritu le estamos aplicando a la palabra? ¿El de la mentira o el de la verdad? Le estamos aplicando el de la mentira. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros no hacemos eso? Porque hemos hecho lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, y usamos, eso está en 2 Corintios 3, desde el 12 en adelante.
Y usamos de traer franqueza, no como Moisés que se ponía un velo. Ahora Pablo no anda tapando, Pablo anda destapando, porque hay una doctrina, hay un predicador que te tranca y hay otro que te abre. Porque por eso es que dice Isaías que Jehová lo manda. Ve y engruésale el corazón para que viendo no vean. Entonces la ley no te abre, la ley te cierra para que no entre. Pero el amor de Dios, Dios tiene instrumentos diferentes. Y miren, hermano, algo que Dios me dio a entender y se lo hablaba hoy a los hermanos y se lo voy a decir a ustedes, porque la idea es que todos crezcamos y que aprendamos de Dios esto que le voy a decir. Miren, para que esto nos enseña a ser humildes, esto nos enseña a estar atentos al sonido de los cuerpos que se hacen presentes en las predicaciones. Yo le pregunto, hermano, cuando Jesús llamó a Pedro y lo encuentra pecando, esos peces que Pedro pecaba, ¿para qué lo agarraba? Para botarlo. Si se lo comían, si ellos se comían los peces que Pedro agarraba y son creyentes, ahora usted lo trae al presente. Para usted comerse un hermano, ¿qué usted tendría que hacer por lo que trae predicando? No tendría que oírlo. Entonces le va usted a correr ahora, si usted corre porque usted no sabe lo que tiene delante. ¿Qué resulta? Ahora, cuando Dios va donde Abraham, y Abraham se manda y le prepara un cordero, ¿qué ve la mente suya? Un hombre corriendo por una finca, una mujer en una cocina cocinando. Hermano, estamos en una enseñanza, estamos en una congregación donde Dios quiere que usted conozca, que usted oiga y entienda los sonidos. Olvídese de los cuerpos, olvídese de la figura, porque a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. Cuando se está en un lugar, en un plantel, donde se está enseñando una carrera, una facultad, usted tiene que estar atento al sonido del profesor, porque el profesor después termina, después que le da la materia, usted puede coger una materia con un profesor y después coger otra con otro. Por eso usted va a coger una materia con el profesor Aníbal, usted va a coger una materia con el profesor Rafael, usted va a coger una materia con la profesora Ada, usted va a coger una materia con la profesora Ana, porque ¿qué somos nosotros? El profesor es Jesús. Pero todas las enseñanzas que los hermanos traemos, en cada enseñanza trae Dios una materia, porque observen que algo nuevo no trae Dios por el hermano Gabriel, por el hermano Miriam, por el hermano Miquea. Cada vez que la enseñanza viene, Dios quiere que estemos atentos, hermano. ¿Por qué? Porque Dios busca que crezcamos y que aprendamos con una conciencia, porque yo quiero decirle, hermano, y seguimos en esa misma línea. Miren, ¿ustedes creen que en Israel nada más estaba el culto de la ley? Oye, estos peces, ¿dónde se congregaban? Porque si son creyentes y Pedro está pecando, ¿dónde está pecando Pedro? En el abismo bebiendo ron. Es para que meditemos, hermano, porque nosotros vamos a hacer un trabajo con diferentes espíritus. Y usted tiene, si usted ahora, porque ahora yo le decía a los hermanos esta mañana también, que si Dios creó todo, y ahora llama a Adán para que le ponga nombre. ¿Quién le puso nombre a todo lo que sea bueno y lo que sea malo? Porque desde el punto de vista del ser humano hay cosas que no las ve buenas, pero Dios dijo que todo lo que hizo era bueno en gran manera. Todo lo que hizo Dios fue bueno, porque todo lo hizo dentro de un programa, para un programa y un propósito. Entonces, ¿qué resulta? Ahora Adán le pone el nombre a todo lo que hay, pero le está poniendo nombre desde un cuerpo, hermano, desde un instrumento. Entonces nosotros nos está preparando la palabra para hacer un trabajo, para que usted no salga a guerrear, para que usted no salga a matar gente, para que usted salga a construir, a enseñar una obra con conciencia, porque la esperanza de ese mundo abismado y del mundo creyente que está simbolizando a Israel, la esperanza de ellos está en manos de esta enseñanza y de los que la tienen, hermano. Pues nosotros tenemos que representar la misericordia de Dios en la tierra. Nosotros tenemos que representar la humildad de Dios en la tierra. Nosotros tenemos que representar el amor de Dios en la tierra. Entonces, esto se provoca, el alma que tiene la palabra, provoca a nosotros a sentir. Porque cuando usted ve, hermano, personas que usted lo ve como a veces lo maltratan. Jesús lloró. Y Jesús, cuando llora, no llora en el aire, llora desde un cuerpo,
desde un lugar, hermano, donde ve que Dios quiere reunir su pueblo, pero cada vez que quiere reunirlo se apartan. Pero el amor es que como la gallina reúne todos sus polluelos, así quiere Dios. En aquella edad reunió en Cristo todos los que estaban predestinados para ser reunidos en Dios. Entonces, hoy, hermano, en esta edad, seguimos en esa línea, porque mañana nosotros, al ser mortales, nosotros podemos terminar mañana, pero los que siguen en esa línea no van a seguir con otra doctrina. Entonces le decía, hermano, que esa es la razón por la que los hombres se dividen. Observen que de la creación de Jesús en el apostolado, y digo de la creación porque Jesús hizo una obra nueva en ellos. Oía la hermana Ada de una escritura que decía que cuando usted está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Entonces, por eso es que vemos el Antiguo Testamento fuera, y por eso es que vemos el Nuevo Testamento. Pero usted coge la Biblia y los dos están ahí. ¿Cómo dice de Malaquías para abajo? Antiguo Testamento. Y de Mateo para acá, ¿cómo dice? Nuevo Testamento. Pero eso es muy fácil, agarrar la Biblia y dividirlo. Hice allá y subí arriba. Pero es que esto es dos ministerios que tiene que terminar una obra en la mente suya, su creación, para usted quedar libre en un culto que tiene Dios. Analizando yo, hermano, esto, analizando yo la gravedad, la fuerza, hermano, que tiene la tierra, y la mentira con que el enemigo ha utilizado grandes cerebros que han analizado y analizan la mente humana y tienen la humanidad. El enemigo tiene durmiendo, porque dice que el diablo se ha encargado de cegarle los ojos de los entendimientos a la gente para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces no es con otra cosa, sino con la doctrina, porque es una doctrina, es un mensaje. Ahora, usted y yo, hermano, Dios ha acelerado esta enseñanza. ¿Ustedes saben por qué Dios está acelerando esta enseñanza? Porque Dios conoce los tiempos. Y Dios quiere que la tierra no tenga poder en usted. Dios quiere que los cielos no tengan poder en usted, porque hay un culto donde ya no tiene que ir, no se necesita el sol, no se necesita la luna, no se necesitan los cielos, no se necesita nada. ¿Por qué? Porque en el lugar donde Dios está, en ese lugar, Dios estaba sin antes de la creación. Sin antes Dios crear todo, Dios estaba. Y hay un culto donde están los espíritus ya hechos perfectos. En este culto, de ahí no se va nadie, porque dígame usted, ¿ha oído usted decir que Dios se ha movido de su lugar? ¿Ha visto usted en la enseñanza de Jesús y los apóstoles algún hermano dividiéndose del grupo? Oye, ¿usted ha visto, hermano, por ejemplo, hermano Aníbal, ¿usted cree que un pie de lo suyo se puede salir del cuerpo suyo? Se podría salir un brazo, una oreja, un ojo. Pero si somos un cuerpo en Cristo, para ser un cuerpo en Cristo es que la palabra tiene que formarlo, porque el cuerpo es Cristo. Cuando Cristo está en usted y usted tiene un don, y Aníbal tiene un don, y yo tengo un don, y todos tenemos un don diferente, porque no todo, el cuerpo no es la mano, es ojo, el cuerpo no es la mano, es mano. Pero no puede decirle la mano a los pies que no la necesitan, ni los pies pueden decirle a la mano que no lo necesitan. Todos son útiles, todos somos útiles, porque todo es a favor del mismo cuerpo. Entonces, la sangre del cuerpo humano, miren la sangre del cuerpo humano se mantiene en giro como la tierra, desde los pies a la cabeza, produciendo oxígeno y vida. Ahora, la sangre de las palabras de la enseñanza, que es Cristo, se mantiene también de arriba a abajo, subiendo y bajando por todos los lados, dando vida, hermano. ¿Por qué? Porque ahora ella es la que está investigando. Usted no ve que dice la misma palabra, que el que no beba su carne y beba su sangre no tiene parte con él. Pero es ahí, hermano, donde nosotros le agradecemos a Dios, porque Dios nos ha venido pasando por los diferentes procesos. Entonces le decía acerca de Noé. Miren, si la doctrina que tenía Noé, ¿quién se la dio? No fue Dios. Entonces, la doctrina, Noé adquiere un nombre. Yo le decía, creo en estos días, a la hermana Mariana, y le ponía, por ejemplo, la universidad de aquí de República Dominicana, que es la primera, Autónoma de Santo Domingo.
todos los años que tienen formando y dando a luz gente. Y todavía se mantiene trabajando. Entonces ustedes ven por qué Noé inicia a crear el arca a los 500 años. Y usted diría, ¿y qué ser humano puede durar 500 años y entonces pensar en engendrar, muchachos? Adán, 900 años y engendró hijas e hijas. Entonces, la ciencia no ha podido entrar ahí porque ¿qué es lo que se ve? Entonces, miren, hermano, cuando nosotros miramos que viene una tormenta, ¿de dónde sale que a los ciclones y a la tormenta que se hacen presentes le ponen nombre de personas? Por ejemplo, aquí hubo un ciclón que se llamó el ciclón David. Después hubo otro que se llamó el ciclón Joe. ¿Por qué le ponen nombre a esos fenómenos de personas? Porque son las personas que lo descubren. Hay una ciencia que se encarga de estudiar eso. Entonces, ¿qué resulta? Noé, como obra de Dios, había que hacer un trabajo. Yo quiero que la hermana Mariana me lea 2 o 3 versículos de este capítulo de Génesis 12, desde el versículo 12. Génesis 6, del versículo 12, 2 o 3 versículos adelante, para que ustedes mediten, hermano. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofre. Harás aposentos en el arca, y la calafaterada con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera las harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Amén. Lo puedes ahí, hermano, para que sigamos el paso. Miren. La cuarta pregunta dice que ¿qué fue lo que Noé construyó como arca? Ahora, hermano, yo no sé si ustedes han meditado. Si es Moisés que está trayendo al presente la obra de Dios, ¿a dónde estaba Noé construyendo esta arca? Porque ya no es Moisés que construye el arca. ¿Usted ha meditado, hermano, en eso? Si es Moisés que está trayendo la creación de Dios y Moisés está en la edad del pueblo que estuvo en Egipto, porque ¿dónde nace Moisés? Entonces Moisés ahora saca el pueblo de Egipto, porque Moisés, Dios no le dio ley. Hay una enseñanza por ahí que yo llevé, no sé si estará grabada, que dice que el pueblo de Dios no tenía ley en Egipto. Entonces Dios no le dio ley al pueblo de Dios en Egipto. Dios saca el pueblo de Egipto y le da la ley en el desierto, como aparece Juan el Bautista, que es el último profeta de la ley, aparece en el desierto de un pueblo donde no hay nada, porque el mal, todo se había corrompido, porque un desierto es una señal de que todo se ha perdido, no hay nada. Aquí hay una corrupción tan grande donde no hay otra salida, hay que destruir todo. Ahora, Dios es justo. Ahora Dios tiene a Noé con una enseñanza que no es otra cosa, esa arca no es otra cosa que la doctrina de Jesucristo, hermano. ¿Por qué? Porque es en el lugar donde usted puede encontrar la salvación. Si usted no entra a esa arca, si usted no es reunido en ese lugar, usted no va a poder salvarse, porque es en ese lugar solamente que hay salvación. Entonces ustedes ven, hermano, que ahora hay cuerpos que se pierden para adquirir otro nombre. Ahí se pierde el nombre de Moisés, porque en el Génesis no se ve Moisés. Moisés ni ha nacido todavía, porque Moisés nace en Éxodo. En el capítulo 1 del Éxodo y en el 2 es que se ve el origen de Moisés. Pero Moisés que está escribiendo en el Génesis y está hablando de Abraham y habla de toda esta gente, habla de Adán y trae a existencia una creación completa, pero es en medio de un pueblo, hermano.
Hermano, en medio del pueblo, ahí en el mismo desierto donde ellos están, porque se ve en el desierto, pero es un lugar que tiene la palabra de preparación, donde la palabra está preparando un pueblo, porque ese pueblo salió a recibir una tierra y había que cruzar el Jordán. Por eso es que vemos ahora ellos recibiendo y entrando, porque todo es un proceso donde termina uno y inicia el otro. Ustedes no ven que Moisés terminó, pero ya Dios tenía a Josué preparado. Moisés no entró, pero Josué entró, dice la palabra, a la tierra prometida, pero esa tierra prometida no es otro que el mismo Jesús. Entonces usted va a ir entrando a este lugar de salvación, este lugar de rescate, es por un entender, hermano, por un saber, por una conciencia, porque eso es lo que le va a permitir a usted poder mirar. Yo le pregunto, hermano, ¿usted podría conocer las cosas que hay en la luna estando en la tierra? ¿Podría usted conocer las cosas que hay en los cielos estando en la tierra? Entonces usted tendría que salir, pero nadie puede salir porque para salir habría que estar en el espíritu. Ustedes no ven que Dios quería hacerle entender algo a Ezequiel. ¿Qué hizo la palabra con Ezequiel? Lo agarra por la quendeja de su cabello y lo lleva a un lugar y ahí le muestra. Ustedes ven entonces, hermano, que se puede caminar, pero usted no camina, es el espíritu quien tiene que llevar. Entonces la enseñanza nos ha rescatado porque lo que estamos viendo no lo estamos viendo desde la tierra. Porque ¿dónde ha estado y dónde está el lugar de Dios? Y en esto, hermano, permita a Dios que no deje ningún espíritu en la mente contradictor. En el sentido que le quiero decir, hermano, que muchas veces puede pasarle el enemigo cualquier raíz y hacerle creer que nos estamos engrandeciendo. Dios nos libre, hermano, y Dios lo sabe, que no nos estamos engrandeciendo, solamente les agradecemos a Dios, pero no podemos dejar de decir, no podemos de negar lo que vamos entendiendo sobrenatural, que la palabra nos ha estado sacando. Quizás algunas cosas de las que yo le estoy diciendo, hermano, quizás le sean un poco difícil de entender, pero lo que quiero y se lo traigo es porque en la obra de Dios todo tiene que salir, porque lo que usted no entiende ahora lo entenderá después, pero sí creerlo, hermano, porque hay que creer, dice la palabra, todo le es posible. Entonces, lo que la palabra busca entre nosotros es que usted no vea la obra de Dios lejos de nosotros, que usted la vea en medio de un pueblo que ha estado la palabra trabajando y trayendo nombre, hermano, porque yo le voy a decir una cosa. La palabra quiere que usted vea cuando se hacen presentes los profetas, porque es que la palabra no se niega a sí mismo. Ustedes sabían que para venir Jesús tiene que venir Elías primero. Entonces, si Jesús está en usted, Jesús no llega primero si no llega primero Elías. Porque Elías tiene que hacer en usted y enviar un trabajo para que entonces llegue. Usted ve que usted lo va conociendo por un orden, va conociendo a Elías, va conociendo a Jesús, porque ese es el propósito de Jesús. ¿Por qué Jesús lleva a Pedro y a Juan al monte de la transfiguración? Pero no es que Jesús lo lleva a ningún lugar material, ni un monte de madera, de palo afuera, no. Todo eso está en la enseñanza de altura, porque el apóstol Pablo inició un camino de enseñanza y el apóstol Pablo subió a un tercer cielo. ¿Usted cree que Pablo tuvo que salirse fuera de lo natural para algún lugar, para el paso, para él encontrar lo que encontró con Dios? No, en la misma enseñanza están las alturas. Hay lugares en la palabra que no hemos llegado todavía, que Dios nos ha de llevar, lugares altos en la palabra que anduvieron aquellos hombres, y la palabra nos irá llevando, pero que en Dios todo tiene un orden. Hay cosas que la palabra lo irá enseñando para que entonces usted la vaya, muchas veces no entendiéndola de una vez, pero oyéndola. ¿Por qué? Porque la mente de nosotros como símbolo de la tierra, porque esa era la idea, para poder traer las cosas que pertenecen a la tierra, no se podía traer estando anegada en agua. Todavía hasta el día de hoy, hermano, usted tiene que saber, toda la gente, todos esos conceptos, todas esas creencias que quedaron ahogadas y que están ahogadas en el diluvio, ¿usted cree que están lejos, hermano? Hay un mandamiento que le prohíbe a usted comer eso, porque los hijos de Dios no comen ahogados. Ustedes ven, hermano, por qué es que nosotros somos tan cuidadosos en la doctrina que tenemos de parte de Dios.
¿Y por qué es que nosotros somos tan celosos y a veces quizá ven que nosotros nos estamos cogiendo un puesto? No, hermano. Es porque es que nosotros no queremos que mañana usted, y esto se lo digo, hermano, con sinceridad, miren, en estos 26 o 27 años, casi 30 años que yo tengo, he caminado con muchos hermanos que lo amé, pero no estuvo en mí separarme de ellos. Fueron ellos por no entender el nivel de enseñanza que Dios nos ha dado. Y hasta el día de hoy hay hermanos que no quieren saber de nosotros, pero no es porque nosotros hayamos hecho nada malo, es que no entienden lo que nosotros entendemos. Y por no entender lo que nosotros entendemos, se ven como enemigos de nosotros. Entonces, hermano, nosotros, como no tenemos un espíritu de hipocresía, nosotros le amamos a ellos porque lo que nos ha separado a nosotros es lo que separó a aquel hombre rico y a Abraham y a Lázaro, que dice que este hombre murió y fue a los senos de Abraham. Y había una separación, que el hombre rico murió y quería ir a donde estaba el hombre pobre. Pero había una cima, dice la Escritura, que lo separaba. Entonces eso nos separa, porque el nivel de enseñanza, hermano, que tenemos, porque con la ayuda de Dios, ni para coger impulso vamos para atrás, sino para adelante. Como dijo Pablo, lo que yo destruí, si lo vuelvo a construir o a levantar, transgresión me hago. Entonces nosotros no estamos para retroceder, estamos para que en el nivel de enseñanza que estamos recibiendo de Dios, seguir avanzando, seguir caminando, hermano, en el lugar de donde nosotros hemos entendido. Entonces en esto, hermano, le agradecemos a Dios. Y no quiero, hermano, que oramos al Señor. Eso le decía ahorita a los hermanos. Ustedes sabían, hermano, que Dios nos está enseñando a orar. Ustedes saben que los discípulos le pidieron a Jesús que lo enseñara a orar. Ustedes saben que orar es negociar. Miren, hermano, un dato que le voy a dar. Y esto me ha ayudado a mí mucho. Como ser humano, el hermano Aníbal sabe su defecto y sabe su aguijón. La hermana Ana y todo hermano, por muy sencillo que sea, por muy sencillo que se vea, sabe con qué está luchando. ¿Qué resulta? Jesús dijo, orar sin cesar, para que no caigan en tentación. Entonces hay una obra, un cuerpo en nosotros que ora, que ve el peligro. A veces se nos presenta cualquier tentación, porque el Espíritu de Dios, nosotros conocemos su lenguaje. Cuando nosotros queremos hacer algo o obrar mal, el Espíritu de Dios nos dice, no lo haga. Lo que nos reta es obedecer, hermano, a una conciencia que ha formado la palabra entre nosotros, conduciéndonos hacia una justicia donde Dios no quiere que usted se esconda de nadie, porque al final de la jornada pierde el tiempo. Hemos creído en un Dios que donde quiera que usted se meta, donde quiera que usted esté, sea en el cielo, sea en la tierra, sea debajo de la tierra, a Dios le da lo mismo la luz que la tiniebla. Dios está ahí. A veces nos pasa por la mente que creemos que Dios nos ha dejado. No, hermano. Vemos a Jesús que se pierde, pero Jesús se pierde en una parte, pero aparece en otra, porque es que se transforma en diferentes cuerpos, pero es el mismo. Yo le ponía un ejemplo en estos días y le decía que usted mete agua a la nevera y desde que el congelador la congela, cambia de nombre, le llama hielo. Pero si usted se descuidó y la sacó de la nevera y la deja un rato ahí, ¿qué vuelve de nuevo a hacer? Agua de nuevo. Entonces, es la posición que cambia de nombre, pero Jesús siempre es la misma facultad de Dios, pero adquiere diferentes nombres en cada dimensión. Entonces, hermano, no sé el tiempo. Amén. Son cosas, hermano. Vamos a seguir leyendo. Esa escritura, hermano, yo quiero que ustedes la mediten. No le traje mucha escritura, nada más le traje esas dos y las que le he nombrado. Pero yo quiero que ustedes mediten esa escritura del Génesis 6, desde el 12 en adelante y terminar. Vamos a seguir leyendo la Mariana. Una ventana hará al alta y la acabará a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrá la puerta del arca a su lado y le hará piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo.
todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todos los que viven, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengas vida contigo mucho, y machos y hembras serán. Amén, dámelo ahí. Miren, hermano, porque yo vivo, y yo sé que ustedes también, agradecidos de Dios. Cuando Dios le dio el mensaje a Cornelio, que dice que le apareció por aquel ángel le dio una orden a Cornelio y le dijo: mándate a buscar un tal Simón curtidor que está en tal sitio, que ora allí. Cuando la comisión de Cornelio va para allá, en eso le entra a Pedro un hambre y entra en un éxtasis. Ahora, en este lugar le he bajado un lienzo, y en ese lienzo ve de todo tipo de animal. Y ahora le dice la expresión a Pedro: mata y come. Y Pedro ahora dice: ninguna cosa, Señor, yo he comido. Y dice que por tercera vez pasó esto. Y de último ahora le dice Dios: no me le llames tú inmundo a lo que yo ya limpié. Entonces nosotros, en ese lugar que habla la palabra ahí, que entró animales limpios y entró animales sucios, ¿ustedes creen, hermanos, que usted y yo no estamos en ese lugar? No estuvimos en ese lugar. Esos animales no son otra cosa que los gentiles. Por eso es que Cornelio representa a los primeros gentiles. Y ahora habían hallado gracia ante Dios, y por hallar gracia ante Dios, ya Dios lo había santificado. Pedro no había entendido todavía esa parte, pero después ahora Pedro lo entiende y dice: verdaderamente entiendo que Dios no hace acepción de personas. Porque ahora Pedro entendió el programa que Dios había abierto para los gentiles. Por eso fue que Pedro entendió a Pablo. Pedro dice que de las epístolas que Pablo escribió, muchas de ellas son difíciles de entender. Entonces estos hombres se entendieron, porque el Jesús que estuvo en Pedro era el mismo que estaba en Pablo. Y entendieron ambos ministerios, entendieron con el propósito que Dios lo había llamado. Usted y yo, nosotros tenemos que, hermano, entender para qué Dios nos ha llamado, porque tenemos un trabajo grande de hacer. Entonces, esto, nosotros miramos el sacrificio de Dios hacia nosotros, porque lo hizo ayer y lo ha hecho con nosotros. Porque de no ser así, nosotros no estuviéramos hoy en el lugar con que Dios nos ha llamado. Entonces nosotros miramos, hermano, que Dios le da una orden a Noé para ahora que construya el arca, que no le falte nada. Pero yo le pregunto, hermano, ¿a qué está Noé construyendo esta arca? Y es una doctrina. Y tenían que entrar todos estos animales. Y tenían que entrar también sus hijos y las mujeres de los hijos. Pongan a meditar y a caminar su espíritu, hermano, en este chin que nos queda. Pongan a coger su espíritu. Si esta gente tenían que entrar al arca, y no es un arca de madera, es una doctrina, pues ¿dónde no tenían ellos? ¿En quién es que Noé está construyendo esta arca? Y si separó Dios las aguas de las aguas, y le puso el nombre a las aguas, ahora, estos mares, esta agua que Dios manda ahora como diluvio, ¿dónde estaban? Estaban arriba, hermano, pero no es de ese espacio. Ustedes ven, hermano, porque en Dios, yo les voy a decir una cosa: cuando hay que darle un juicio, cuando hay que darle candela, porque ¿qué fue lo que Dios le dio a Sodoma y a Gomorra? Por ejemplo, hermano, a Sodoma y a Gomorra, ¿qué fue lo que Dios le dio como juicio? ¿No dice la palabra que vino del cielo fuego y azufre? Ahora, si vino fuego y azufre, ustedes ven, hermano, que no es un cuento, es un juicio que tiene la misma. En la enseñanza hay de todo, hermano. En la obra de Dios hay de todo. Entonces, yo quiero que ustedes mediten en esa escritura ya de último, para que ustedes vean que la doctrina de Dios es completa. Todo esto lo hizo Moisés, no con el nombre de Moisés, sino de Noé, porque se adquieren diferentes nombres y usted va corriendo ahí en la casa de Dios.
hay una ventana. Yo me gozaba ahora en estos días porque hay una ciudad, hermano, que yo quiero que ustedes participen. Esa ciudad tiene mar de cristal. En esa ciudad hay un reinado. En esa ciudad hay un lugar. Esto yo lo quiero decir ya se lo estoy diciendo de último porque el tiempo está corto. Pero yo quiero, hermano, que ustedes nos gocemos porque es algo tan grande que Dios está haciendo con nosotros, tan hermoso. Este lugar donde usted no lo va a ver con estos ojos, sino es por el entender, por una dimensión que se sale fuera de la gravedad de la tierra, se sale fuera de porque en este lugar ya en este lugar no hay sol, ahí no se necesita, porque dice que la luz que es Jesús, nuestro Cordero, nos guía por donde quiera que vamos. En este lugar, hermano, hay una armonía, como decía Aníbal, una armonía, una comunión con el lugar original de la luz, porque ese lugar original de la luz que sale, como dice la palabra por David, en tu luz veremos la luz. Así, hermano, que el Dios de paz, el Dios de misericordia, lo voy a dejar aquí para que esa escritura ustedes la mediten y seguimos meditándola, hermano, porque grandes cosas Dios tiene con nosotros. Un abrazo y la paz de Cristo siga reinando en cada uno de nosotros.